Bueno, estamos con Julio Bárbaro, muy conocido por todos, no requiere de mucha presentación. Voy a decir muy brevemente que es escritor, es analista político, es un dirigente histórico del peronismo, fue diputado nacional, fue secretario de Cultura de la Nación, fue interventor del Confer. Bueno, y lo vemos con mucha frecuencia en la televisión, en los medios, analizando la política, analizando el contexto. Así que, Julio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos por la invitación. No, de nada. Bueno, vamos a empezar liviano, si querés, con algunas preguntas conceptuales que no todo el mundo las contesta con tanta claridad como he escuchado que lo haces vos, así que voy a aprovecharte. Si tuvieras que definir el peronismo, ¿qué dirías? ¿Qué es el peronismo? Yo soy como hegeliano, exagero. Yo imagino la historia como un crecimiento, un desarrollo. En Argentina es una mezcla de razas. Nosotros nunca nos terminamos de asumir españoles, la mezcla de italianos, españoles, árabes, judíos. Yo digo siempre que somos materia del psicoanálisis, no por nada tenemos más psicoanalistas y psicoanalizados que la mayoría de los países. El peronismo es una de las etapas de la asunción de la conciencia nacional. La anterior fue el radicalismo. Irigoyen es la expresión más clara de la clase media, Perón de la clase obrera industrial que se va generando en ese proceso de industrialización de la Argentina. ¿Eso es la expresión de un pedazo? Sí, es de un pedazo. Como es la negritud en Estados Unidos, de un sector. El problema es cómo ese sector se integra a la sociedad. El problema es que en Estados Unidos pasaron del Ku Klux Klan a Obama. Acá a nosotros nos cuesta terminar con el Ku Klux Klan. Pero digo, el peronismo es un pedazo de la sociedad. Es una toma de conciencia, es una forma de identidad que muere con Perón. Hasta hoy Jorge Fernández Díaz inicia su nota diciendo el peronismo post-Perón. Digamos, fue una historia tan positiva para los humildes que la foto de Perón se hizo negocio para las burocracias. Pero la Argentina no tiene ni peronistas, ni radicales, ni liberales. Yo soy amigo y lo respeto enormemente a López Murphy. Y la semana pasada leí en Clarín una nota muy linda de Guillermo Calvo. Pues esos son los liberales que admiro. Hoy hay una nota en Clarín de Jorge Sarguini. Ese es el peronista que admiro. Digamos, Casella o Freddy Torani son los radicales que admiro. La ideología, digamos, es pertenencia. En el peronismo no es ideológico, es cultural. Es cultural. Qué interesante. Y dentro del peronismo, o vos corregime si me decís que no está dentro del peronismo propiamente, pero ¿cómo definirías al kirchnerismo? ¿Qué es el kirchnerismo? La degradación del peronismo. Punto. ¿Qué son los Kirchner? El pragmatismo. O sea que yo cuento siempre que cuando Menem llega presidente me manda a un encuentro en Panamá, donde, digamos, ¿qué era el presidente de Panamá? Y la cabeza de la droga. Y estaba toda la izquierda de América Latina unida. Y yo le decía, ¿por qué? Porque él enfrenta al imperio. Bueno, Néstor fue un pragmático. En un momento de su historia, cuando es muy denunciado, convoca a las madres y a las abuelas, que no tenían ideología. La ideología la tenían los que no estaban. Ellos eran los deudos. No hay ideología en los deudos, hay dolor. Entonces, cuando vos ves que en la Argentina queda los 70 como reivindicado por un izquierdismo que era antiperonista esencial. Yo inicio mi nota en Infobae diciendo, mi generación, cuando Perón nos ofreció heredar la democracia, elegimos la violencia. Cuando Alfonsín nos ofreció a radicales y peronistas heredar la política, heredamos los negocios, elegimos el camino de los negocios. Entonces tenemos héroes de los 70 y ricos de los 90. Estadistas, mi generación no dijo. Por eso el país pasó de un 5% de pobreza a un 50%. Una doble claudicación. Y definías hace un rato un estadio, decías que el peronismo es como una forma de identidad, un estadio de identidad nacional. De abajo, que los de arriba tienen no que participar,
sino que aceptar, que comprender. Yo no Y eso, tengo que, eso, la comprensión del otro es la construcción de la sociedad, pues son pedazos. El problema real es que la integración, vos tomás los países de Europa, Italia, Francia, Alemania, ¿cuánto tiempo pasaron en decantar como cultura? Siglos. Y nosotros en esa mezcolanza tenemos que ir decantando. Cuando vos tomás a Perón, el Cátulo Castillo, Homero Mansi y Enrique Santos Discépolo, el tango es peronista, es Hugo del Carril, que es Nelly Omar, que es, digamos, la descamisada que se hace sobre la letra de Yo soy la morocha, pero es también en la expresión de eso que era Gatica, eran los de abajo que decían, nosotros somos peronistas, pero por pertenencia cultural. Es Leonardo Fabio, el mejor director de cine. Pero eso es un pedazo, no tiene que ser en contra. Cuando vienen los nefastos Verdischi, Zaffaroni y los Kirchner, al vender YPF demuestran que nacionalistas no eran los muchachos. Y cuando vos encontrás con que sus secretarios poseen más de 100 millones de dólares o 50, te das cuenta de la magnitud de lo que pasó. Lo que pasa es que después lo tenés a Mauricio Macri que te endeuda en 40.000 millones subiendo tarifas y haciendo una masa para huir. Digamos, hay como una semejanza, ni Macri ni Cristina. La corrupción está hoy instalada en la política, porque en la decadencia el sueño no es el bronce, sino el oro. Y eso es un síntoma de decadencia. y ahí te iba a consultar, hablabas de la aceptación, que el resto, los no peronistas, lo que deberían hacer es aceptar al peronismo, ¿no? No necesariamente compartir todo todas sus cualidades, pero sí aceptarlos. ¿Ves algún paralelismo entre el planteamiento civilización y barbarie de Sarmiento y esta tensión o dicotomía que hay entre peronistas y no peronistas? Un poco sí. También hoy hablaba con un intelectual importante y nos poníamos de acuerdo en que Sarmiento, cuando va a buscar un modelo educativo, no le gusta el europeo y le gusta el estadounidense. Sí. Y esa historia es una historia para mí compleja, porque Europa es nuestro origen, pero también implica la integración de la totalidad de la sociedad. Y Estados Unidos implica la fractura de la integración. O sea, aquel lugar donde, siendo el país más rico del mundo, sus humildes no podrán ni siquiera disfrutar de salud gratis. Son dos concepciones del mundo. Yo te diría que en la concepción estadounidense, el triunfador tiene un disfrute de haber derrotado al caído. O sea, no se siente solidario, se siente vencedor. Eso los hizo los más ricos, pero no los más justos. Y nosotros, yo jorobo con esto, digo, Gardel con Anchorena iban a París y hoy los nuestros van a Miami. Es la decadencia en estado puro, no hay vuelta entre París y Miami. Hoy podías ir a Berlín, pero a Miami no. Julio, y hablando de cómo cambió este panorama, y decís que antes Anchorena iba con Gardel y ahora el destino es Miami. Iba con Gardel, digo, a Europa y ahora el destino es Miami. La famosa frase de Vargas Llosa en Diálogo en la Catedral de cuándo se jodió el Perú, si la trasladáramos a Argentina, ¿qué pensás? ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y en el 75, cuando apareció Mansueto Sin, y da el gran, digamos, Rodrigazo, es Celestino Rodrigo, y no olvido que la dictadura, o sea, Isabel deja 6.000 millones de dólares de deuda. Martínez lo eleva a 48.000. Pero lo peor es que no lo eleva para hacer rutas o industria. Sube solo para destruir industria. Y después viene el Turco Menem, que es la continuidad de Martínez de Oz, que dice ramal que para, ramal que cierra. O sea, somos el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. Bueno, hay que tomar esto como un elemento de enfermedad mental. Para ahorrar, destruimos.
Entonces, de ser el país más desarrollado del continente, nosotros fabricamos aviones, motos, tractores, coches, industria nacional. Todavía nos queda la energía atómica como un lujo, los satélites como restos de aquella intelectualidad que fuimos. Estaba en la industria aeronáutica con la vocación de Alvear y con la de Perón, también con la de Onganía. Se acaba con los chicos de Martínez Dios y Cavallo, con la decadencia, que son los liberales degradantes, no porque yo soy un admirador de Ricardo López Murphy, pero ese es el liberalismo, de Guillermo Calvo, lo insisto. Todos los pensamientos tienen pequeños y mediocres. En la Argentina, en todos los pensamientos, peronista, radical y liberal, vencieron los peores. Macri es una vergüenza de la derecha, y Cristina es una vergüenza del peronismo. Y los radicales tienen varias vergüenzas que las quiero nombrar, pero las quiero. Pero todos los grupos tienen gente de la que podrían sentirse orgullosos también, pensás vos. Ah, claro, pero esos no son los que gobiernan. Es verdad. Mira, y hablando ponías todos estos ejemplos, hablando de grietas, ¿no? Ahora se habla, desde hace tiempo se habla de la grieta kirchnerismo versus macrismo, si querés, pero está también la grieta duros contra dialogantes, o contra moderados, o está republicanos contra hegemónicos. Vos que tenés gran capacidad de síntesis, ¿dónde crees que está la grieta principal en Argentina? No, ¿Es todas estas? ¿Es una de estas? ¿Es otra? en el mundo la grieta es entre halcones y palomas. Si ganan los halcones hay guerra. Si ganan los negociadores, las palomas, hay nación. Hay nación cuando el otro deja de ser tu enemigo para pasar a ser tu adversario. Cuando termina la Segunda Guerra, ¿te imaginas lo que se habían hecho Alemania y Francia? Los daños. Y hacen un mercado común. Ahora tienen a De Gaulle, a Adenauer, a Churchill. Nosotros tenemos unos cachivaches con los cuales podemos hacer una guerra de un partido de fútbol. Está bien, pero existe, la grieta entonces principal está entre halcones y palomas, entre los que de alguna manera tienen una mirada hegemónica, es yo o el desastre, y los que piensan que el otro tiene algo rescatable. Si hay que eliminar al otro, hay guerra. Sí. O sea, el otro o es una parte del mosaico que es la patria, entonces la guerra no termina nunca. Donde hay guerra hay hundimiento, en todos lados. La pacificación de Europa dio un logro de Europa. Antes no había. Así es. Mira, de los que nos escuchan y leen, muchos trabajan en el área de comunicaciones, asuntos públicos de las empresas y tienen su casa matriz, trabajan en una empresa que tiene su casa matriz en el extranjero. Y parte de nuestro trabajo es explicarles a nuestras casas matrices qué está pasando en Argentina. ¿Qué les dirías? ¿Cómo explicás la foto de hoy a la casa matriz de una empresa que está en Estados Unidos, en Inglaterra, en Madrid, en donde sea? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Cómo resumís la situación actual? El capitalismo argentino, que somos un país capitalista, el peronismo era capitalista, el kirchnerismo no lo es otra cosa, pero el capitalismo argentino no es capaz de construir su propio prestigio. El agro tiene menos prestigio que la guerrilla, y eso no es culpa solo del talento de la guerrilla, es de la indiferencia del agro. Si vos sos un laburante y la imagen tuya es porque no te ocupaste de la imagen. Hay un egoísmo en el capitalismo argentino que no lo lleva a defender su propia imagen. Punto. Entonces no podés construir un capitalismo cuando el vencedor es el vivo que se la llevó y no el constructor. Los yanquis eran maravillosos. El indio tenía una flecha y el blanco un Winchester. Que el bueno era el blanco y el malo era el indio. Eso es construir un relato. ¿Y cómo explicás? Eso es la mirada sobre el mundo empresarial. ¿Cómo le explicás a la casa matriz que está, digamos, basada en Londres, cuál es el escenario político actual? ¿Cómo le sintetizarías lo que está pasando? Es una decadencia sin salida previsible. Punto. No le puedo decir nada a nadie porque nadie me lo puede decir a mí. O sea, yo creo, vamos todos a empujar para que la democracia siga, pero el gobierno no
tiene vocación de contener las diferencias y es cada vez más débil. La salida va a ser la derrota del gobierno en la elección intermedia del año que viene. Claramente. Y hablando de eso, ¿qué variables hay que mirar? Nadie tiene la bola de cristal, ¿no?, sobre cómo van a ser las elecciones del año que viene, pero ¿qué variables hay que mirar para analizar este proceso hasta el año que viene, hasta las elecciones? ¿Cómo uno juzga cómo va a evolucionar? Lo más importante es la derrota del proyecto de reforma constitucional actual, de reforma de la justicia. Si ese proyecto pierde en diputados, digamos, va a ser un paso. Lo débil es que los sublevados son pocos, porque o Massa o el mismo Alberto se van quedando enganchados en el poder de Cristina. Y el poder de Cristina hoy dejó de contener al peronismo, con lo cual dejó de ser el dueño de la calle. Se sectariza como toda izquierda y achica su espacio de voto. Parecía que el gobierno solo trabaja para sus leales, enfrentando a los que, como yo y vos quizá, lo hubiéramos apoyado si hacía otra cosa. ¿Y qué rol te parece que juegan los gobernadores en ese sentido? Describías que el rol del kirchnerismo, pero los gobernadores quieren gobernabilidad, quieren previsibilidad, quieren poder pagar los sueldos a fin de mes. ¿Qué rol juegan en la estabilidad del gobierno los gobernadores? La decadencia hace que no hay casi gobernadores. El único que tenés es el de Córdoba. Córdoba con De la Sota armó un peronismo para la clase media, es el único. El resto del peronismo no es para clase media. Y vos fíjate que si Córdoba vota la reforma, pierde el peronismo para siempre. O sea, que tiene que ser más importante el voto de la gente que la obligación del oficialismo. Entonces, ¿qué veo hacia adelante? Que los gobernadores, no hay, antes había un Menem, un Kirchner, hoy no hay ninguno que vos puedas decir es una figura que salga un poquito de la medianía general. ¿Qué es la decadencia? Yo creo que la frase era de Víctor Hugo, decía, cuando la sombra de los enanos veáis a gigantares que se acerca al final. La Argentina es un mundo de enanos, nadie saca medio punto de cabeza. Entiendo. Y si miráramos el futuro, nadie sabe cómo va a ser, pero ¿qué te dice tu sentido común y tu experiencia? ¿Qué crees que espera la gente de la dirigencia política en este momento? ¿Qué está esperando? Primero, salir de la grieta, ir a la armonización. La gente festejaría un encuentro entre radicales peronistas y liberales. Si el partido acá tiene que desaparecer Cristina y Macri, dos personajes que hicieron del odio un negocio. Fue personal el negocio, pero socialmente nos hundieron. Aclarar que el kirchnerismo no le dejó nada a la sociedad argentina. No es peronismo ni es nada, es un pragmatismo. Con una mezcla de izquierdas, yo digo a veces en televisión, no se puede conducir el país desde página 12. Ni vos ni yo vimos un obrero leyendo página 12, no los hay. Es una visión universitaria. Entonces, digamos, hay un sectarismo que se va agotando y que en alguna medida tiene su ciclo cerrado. El ciclo del kirchnerismo está agotado. El macrismo también, como Macri y Cristina, ¿no? Después, los dos podrán reformularse como pensados de otra manera. Mi obligación sería ser un peronista respetable para los no peronistas. Ahora, la misma obligación la tienen los demás partidos, ¿no? Así es. Julio, muchísimas gracias, muy interesante y seguro que en algunos meses te vuelvo a convocar a ver si me volvés a dar tu mirada cuando ya se vayan acercando las elecciones del año que viene. Muchas gracias. Pero la síntesis mía es que el capitalismo se haga cargo de mejorar su imagen. Si no, es muy difícil vivir. Muchas gracias.